Señor Jesús, gracias en esta mañana, este día, por habernos permitido estar aquí, por habernos dado la oportunidad de estar aquí una vez más aprendiendo. Señor, háblanos en este día, que tu palabra sea el que esté guiando, dando entendimiento y dándonos sabiduría para lo que nosotros tenemos que hacer. Abrimos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para que tú nos hables y nos instruyas a ser mejores contigo, Señor. Te damos gracias, lo pedimos, lo recibimos, en el nombre de Jesús. En este momento vamos a estar hablando sobre los fundamentos de la oración. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 6, verso 33 al 34, que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Podemos mirar en la Biblia, nos dice que Jesús era una persona que oraba continuamente. Sucesivamente leemos los versículos en donde el apóstol Mateo nos decía: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba ahí solo. El apóstol Marcos nos dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y oraba. Lucas, el doctor Lucas, nos dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Podemos mirar que por medio de estos tres testigos nos muestran que Jesús siempre estaba orando. La mayoría de las personas se preguntan: ¿cómo debo de orar con Dios? Esta mañana quiero cubrir los puntos importantes y tengo por título esta enseñanza: los fundamentos de la oración. Jesús, al escuchar los discípulos la petición que ellos tenían para con ellos, les dio una respuesta muy específica, y gracias a Dios que Jesús era el Dios manifestado en carne, porque sabemos que la palabra nos dice que toda oración que nosotros le demos a Dios, Él nos las escucha. También nos dice la palabra que Dios está atento a las peticiones de los que le buscan. Y Jesús en este momento responde a una pregunta, a una petición de parte de los discípulos. Y le dice, y lo escribe en el apóstol Mateo de esta manera, diciendo: Jesús respondiendo a los discípulos, y les dijo: de esta manera debes de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Jesús estableció puntos importantes que nos ayudan a tener una oración efectiva y con entendimiento. El tener una estructura de oración efectiva y entendida ayuda a que desarrollemos nuestro hábito de oración con más efectividad. Como les decía hace unos momentos, muchos hoy en día quieren aprender a orar. Aún vemos en estos tiempos que hoy en día muchos están siguiendo la tendencia de la red social de declarar, de profetizar, y dan una idea de que esta es la solución para nuestros problemas. Mas, sin embargo, esto no es una solución para los problemas. Primeramente debemos aprender cuál es la diferencia entre profetizar, orar y declarar. La palabra nos dice que nosotros deberíamos de buscar la voluntad de Dios. Jesús nos decía que debemos empezar anhelando, pidiendo que se haga su voluntad. En esos tiempos el problema es que todo el mundo quiere declarar, pero debemos entender que declarar, profetizar y orar son cosas muy diferentes. Hoy en día miramos la tendencia de las redes sociales, que la mayoría quiere declarar y profetizar, mas esto no va conforme a la palabra.
Porque como le decía, la palabra nos enseña a pedir que se haga conforme a su voluntad. Es decir, que nosotros no debemos de declarar algo que no está en la Biblia, puesto que declarar significa aclarar o hacer claro. Lo único que debemos de nosotros hacer claro es la palabra de Dios a quienes no conocen de Dios, según Romanos 10:14 y Hebreos 12:12-15. Esto también significa que no debemos profetizar lo que Dios no nos ha revelado, pues profetizar significa y se refiere a revelar un mensaje que Dios ha enviado para ser interpretado y tener en predicción del futuro. Esto solamente puede ser hecho por quienes tienen el don de profecía y no como una oración declaratoria de lo que nosotros queremos, porque la profecía no se basa a nuestros deseos, sino a los planes que Dios tiene para con todos. Las profecías inspiradas y reveladas por Dios siempre son respaldadas por la Biblia, no por deseos y pensamientos humanos. Todo lo opuesto nos dice la palabra que es obra de adivinación. El profeta Jeremías nos muestra en su capítulo 14, dice: entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos los profetizan. ¿Por qué? Porque la oración tiene un propósito, la profecía y la declaración tienen otros propósitos. Ahora, Jesús nos enseña por medio de los discípulos cómo es que se tenía y cómo es que tenemos que orar. En estos momentos cubriremos unos puntos importantes que Jesús enseñó y traeremos a profundidad para entender lo que Jesús quiere decir a través de la escritura oratoria que debemos de adoptar y adaptar a nuestro estilo de vida en la oración. Empezaremos con el primer punto, que es reconocer a Dios como el soberano. Jesús, al hablarle a los discípulos, decía que nosotros deberíamos decir: Señor Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, reconocer a Dios como el soberano. Y el salmista nos ayuda a reforzar este punto en el Salmos capítulo 100, verso 3, en donde nos dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto quiere decir que nosotros deberíamos de reconocer a Dios al empezar nuestra oración. Cuando empecemos a orar, debemos de reconocer la soberanía, el poder, la gloria de Dios al empezar nuestras oraciones. Esto es lo que debemos hacer al empezar nuestra oración, porque esto traerá la atención a Dios, puesto que la palabra nos dice que Dios se alegra y Dios habita en medio de las alabanzas. Cuando nosotros reconocemos a Dios y lo exaltamos y lo adoramos y le decimos y lo reconocemos con nuestras palabras, que Él es soberano, que Él es el Dios todopoderoso, Dios habita, Dios es atraído y Dios escucha las oraciones. El punto número 2 es que debemos de alabarlo por su nombre. Por eso es que Jesús decía en su ejemplo: santificado sea tu nombre. Cuando Él estaba diciendo santificado sea tu nombre, Él le estaba mostrando que debería de haber una alabanza, porque la palabra nos dice que en los cielos los ángeles y los ancianos dicen: santo, 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 las 24 horas del día. ¿Qué podemos hacer para adorar a Dios? En esos tiempos se escuchan muchas canciones, se escuchan muchas alabanzas, pero Jesús decía: santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos alabar a Dios? Igual que los ángeles y que los apóstoles, diciendo: santo, santo, santo. Aún el libro de los Apocalipsis decía que los 24 ancianos se postraban y tiraban sus coronas diciendo: santo, santo, santo.
Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 11, verso 36, ¿por qué es que debemos de alabarlo por su nombre? Nos dice, porque todo viene de Él, ha sido por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Cuando nosotros adoptamos y entendemos que debemos de alabarlo por lo que Él es, alabarlo por lo que Él ha hecho, alabarlo porque todo viene de Él y porque todo está hecho por Él y para Él, y que para Él sea la gloria eternamente. Nuestras oraciones se extienden prolongadamente porque tenemos mucho por la cual agradecerle a Dios. Tenemos mucho por la cual alabarlo. Tenemos mucho por la cual agradecerlo, porque Él es digno de toda alabanza. El punto número 3 es pedir por su voluntad. En 1 Juan 5:14 decía, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No todo el que me dice Señor, Señor, os dice también, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros deberíamos de buscar su voluntad en la oración, que al pedirle a Dios, al presentarnos, no solamente debemos de reconocerlo y alabarlo, sino que debemos de pedir su voluntad. Debemos de buscar cuál es el propósito, cuál es el deseo, cuál es el anhelo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Es por eso que debemos de decir, Señor, hágase tu voluntad. El punto número 4 es pedir porque el reino de Dios se acerque a nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? La palabra nos da muchos ejemplos en donde Jesús compara y muestra y dice que el reino de los cielos es. Y decía en su palabra, y siguió diciéndoles, ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué lo puedo comparar? Y Jesús decía, es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró su huerto, y el grano creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo añadían en sus ramas. El salmista nos fortalece estas palabras en su capítulo 100 del libro de los Salmos, en donde nos dice que bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra, medita, toma delicia, disfruta, toma tiempo, hace tiempo para deleitarse de la palabra. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y también dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. El reino de los cielos debemos entender que es justicia, es justo. Todo lo que hace es bueno. Todo lo que tiene es bendito. El reino de los cielos permanece siempre en justicia. El reino de los cielos también es la práctica, la vivencia de andar en la fe. Es por eso que la palabra nos decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús nos da una comparación, dice, es como una levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 grandes medidas de harina, y al final toda la masa fermentó. Y también nos muestra que el reino de los cielos es andar en humildad. Y Jesús aún nos dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, porque para un rico es difícil, para un rico es imposible casi dejar su orgullo, dejar su soberbia, dejar de creer en su autosuficiencia.
Es por eso que es difícil, porque la palabra aún nos relata que un joven rico se fue y se presentó delante de Jesús y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dio los mandatos que ellos como judíos tenían que seguir, y el joven le respondió, todos los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, regala todo lo que tú tienes, regala todas tus pertenencias y sígueme. Y la palabra nos dice que el joven se dio la vuelta y se volvió, tristemente. Porque este joven estaba tan confiado, estaba tan seguro que con lo que él tenía, con lo que él había cumplido, era suficiente. Pero no es suficiente solamente tener lo que nosotros pensamos, sino la humildad de aceptar la voluntad de Dios. La humildad de aceptar lo que Dios pide de nosotros. La palabra de Dios también nos dice que Jesús comparó el reino de los cielos con un hombre que dejó sus bienes, su ganado, y dejó a sus trabajadores encargados y les dio tareas. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Para no extenderla, la palabra nos cuenta que Jesús les dijo que al regresar este patrón tomó cuentas con sus siervos. 2 fueron recompensados y 1 fue echado al lago de fuego, porque no hizo la voluntad de Dios, porque él hizo lo que él pensó que era correcto, porque él hizo lo que él pensó que era suficiente. Y tenemos que entender que el reino de los cielos se trata de que tenemos que sembrar y cosechar, tenemos que esforzarnos, tenemos que sembrar y cosechar almas, sembrar y cosechar y hacer el mayor esfuerzo que nosotros podamos hacer entre todo lo que nosotros hagamos. El reino de los cielos también nos pide que estemos vigilantes para su venida. Y por eso Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque si nosotros no estamos vigilando, nosotros podremos perdernos de muchas cosas. El reino de los cielos es vivir también una vida en santidad, porque la palabra nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que vivir una vida apartada, una vida separada de este mundo. Al ver todos estos puntos, necesitamos entender que la palabra nos indica y nos enseña que pedir y buscar la voluntad de su reino nos lleva a vivir una vida en justicia, a depender de la bendición de Dios, a guardar la fe en nuestros corazones, a ser humildes en todo y con todos, a sembrar y cosechar la palabra para quienes lo necesitan, a estar velando con nuestros corazones y conciencia por la venida de Dios, a estar en paz con todos, familiares, amigos, desconocidos, primos, tías, padres, y vivir apartado de todo lo que ofrece este mundo. Jesús también nos enseñó que deberíamos de pedir por nuestro pan de cada día según su voluntad. Pedir el pan es pedir a Dios que nos revele los secretos de su palabra y que llene y sacie nuestro espíritu de su palabra. Jesús dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas de las veces nos encontramos con piedras en nuestro camino. Nos encontramos con piedras que estorban nuestra relación con Dios, que estorban nuestra relación íntima en la relación con Dios. Pero tenemos que entender que no solamente de pan vamos a vivir, no solamente del trabajo, no solamente de los compromisos, no solamente de los familiares, no solamente de dinero físico, no solamente de lo que nosotros podemos generar. No solamente de eso viviremos, sino que también tenemos que aprender a vivir y a depender del pan que Dios nos da cada día, de ese maná que está hecho específicamente para cada uno de nosotros, para recibirlo todos los días
y entender que solamente por esa palabra que sale de Dios, nosotros podemos seguir viviendo. Jesús también nos enseñó que teníamos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos por ellos. Y también nos dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el apóstol Juan decía, hijitos míos, más estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ya Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto quiere decir que nosotros debemos de siempre en nuestras oraciones confesar nuestros pecados, arrepentirnos delante de Él, porque Él es fiel y Él es justo, y Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Es importante siempre recordar que debemos de confesarnos para estar siempre bien delante de Él. Debemos de pedir por protección. Jesús decía que nos enseñaba que debemos de pedir protección en contra de las tentaciones del pecado y de los males de día a día. Y por eso nos decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y también en Esdras nos dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección. Y Él nos escuchó. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, deben de estar siempre ceñidos con la verdad, vestidos con la justicia, calzados con el evangelio de la paz, protegidos por mediante la fe, recordando nuestra salvación en todo tiempo con la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el apóstol Pablo sigue reafirmando estos pasos que Jesús nos muestra y dice, por nada estén afanados, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. He aquí. Y el Señor nos dice en este día, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es importante recordar que nosotros debemos de siempre estar orando y velando. Es importante recordar que debemos de saber cómo orar para recibir lo que necesitamos de Dios. Es por eso que el apóstol Santiago decía, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Adultos y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que amor a nosotros anhela celosamente? Pero da más gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque oramos a Dios como un proveedor y no como nuestro amigo. Y Dios quiere que nosotros dejemos de mirarlo solamente como un proveedor. Él quiere que tengamos una relación íntima con Él. Y cuanto más conocemos a Dios, más entenderemos su voluntad y la explicación de nuestra propia existencia. Pedirle a Dios a que nos provea sin tener una relación íntima es vivir apartado de Dios. Es vivir en cierta forma en fornicación, porque no queremos un compromiso con Él, solamente queremos sus beneficios. Y Dios no quiere que tengamos una vida fornicada con Él, sino una vida bendita en su presencia. Una relación íntima con Dios es lo único que traerá bendiciones. Debemos siempre acordarnos que Jesús está a la puerta para escuchar, que Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos. Solamente tenemos que reconocerlo como el soberano. Debemos de siempre alabarlo por lo que Él es. Debemos de siempre pedir que su voluntad se haga en nuestra vida. Debemos de siempre anhelar y pedir que su reino se acerque a nuestras vidas.
Debemos de orar siempre en súplica, en oración, en constancia, pedir que nos dé su pan, que es importante para nuestra vida espiritual, que es importante para nuestra salud emocional, para nuestra salud familiar, individual, y debemos de siempre estar confesando nuestros pecados, arrepentirnos por ellos, porque Dios es fiel y justo, y nunca olvidarnos que debemos de pedir su protección en contra de las tentaciones, para que Él nos dé la fuerza, Él nos dé esa motivación, Él nos dé la sabiduría de seguir en su camino, y debemos siempre acordarnos de orar en todo tiempo, con oración y súplica, siempre velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos y con todos. Nunca debemos de olvidarnos que la oración es el fundamento de nuestra casa, que la oración es el fundamento del éxito de nuestro ministerio y nuestra familia. La oración es esa piedra, la oración es lo que establece la solidez de nuestra vida en Jesucristo, porque así como la palabra dice que hubo un hombre que construyó su casa sobre la roca, así es nuestra vida espiritual. Cuando oramos, debemos de siempre estar orando para estar firmes, para estar constantes, para mantenernos fuertes y siempre estar de pie. De Dios, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré.